otra línea otra línea del egresado. También somos conscientes de eso y como les digo, en este momento nos encontramos haciendo pues ya solicitamos un estudio de cuál es el perfil del profesional que se busca y obviamente va a ser socializado con ustedes y necesitamos su opinión, cuál es el funcionario que nosotros, cuál es el profesional que nosotros estamos programando y requerimos formar, en qué áreas tenemos que hacer más énfasis, en qué áreas tenemos que profundizar más, en qué áreas estamos muy bien y tenemos que seguir forjando o ampliando lo que vamos bien. Digamos, es más que todo hacer como un análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, que pueda surgir de ese cuerpo o perfil de estudiante de examen. Me dicen que entonces es metodología de la participación. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Son los elementos de la participación, porque pues, en estos casos si vemos aquí hemos estado participando un poquito, pero entonces no hay una implementación hacia los otros demás estudiantes que no solamente es ir al foro allá y estar presentes, sino que a los estudiantes en la mesa de trabajo se les está explicando qué es esto, qué es lo que cuestiona sobre eso, qué cree que falta. Esa es la metodología que estamos buscando también para que los demás estén ahí presentes. Sí, entre otras cosas porque recordemos que Bogotá no es el ombligo del mundo, sino que tenemos otros estudiantes en otras territoriales cuya opinión es bastante importante para este proceso. Sí, un favor, pues es que nosotros creo que en la reunión que hubo antier dieron un cronograma, pues digamos, de las actividades que se deben desarrollar dentro del proceso, pues de tanto de estudio y para implementación. Entonces nosotros quisiéramos que o los asesores o propiamente la escuela nos brindara ese cronograma, porque realmente nosotros hemos ido trabajando, pero no tenemos unas bases sobre hasta qué, digamos, límites de tiempo tenemos para estudiar los documentos, para hacer nuestras propuestas, y no que de pronto digan, no, ya se hizo los foros suficientes y ya, sino que nos den como un cronograma que pues me imagino que un estudio serio pues debe tener. No, obviamente, eso no se discute. Nosotros, aquí no es que con foros es que vamos a legalizar una reforma académica, porque lo que nos interesa es que ustedes participen. Ustedes son un insumo, y perdonen la palabra, de insumo, pero ustedes son muy importantes para la reforma académica, porque realmente son los usuarios de lo que va a terminar siendo la reforma académica. Muy buenas noches. No es solamente porque ustedes lo quieran bienvenidos, sino porque ustedes son una fuente fundamental de trabajo sin la cual no es posible que lleguemos a buen puerto en estas vidas. El otro asunto que quiero que entiendan es que no tenemos ningún documento terminado. Ojalá pudiéramos tener un documento terminado, integral. No tenemos nada. Hemos trabajado muchísimo en los preliminares, porque no nos podemos reunir un día, ¿cierto? Como por el síndrome de Adán, que usted sabe cuál es eso. Como que antes de mí no hubo nada, después de mí no hubo nada, y venga, aquí como todo está mal, sentémonos a pensar qué querríamos del plan de estudios, qué querríamos de la... No, tenemos una serie de síntomas de desactualización, de fallas, carencias, en varios aspectos académicos que nos hacen pensar que es necesario modificar e introducir reformas en varios de estos aspectos. Entonces, primero la ilustración que nos hace hacer y luego nos dedicamos a mirar cómo nos organizamos. ¿Les parece? Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bienvenidos al proceso. Hoy estuvimos trabajando con la directora nacional, los subdirectores, los decanos, los docentes, y ahora con los estudiantes, un poco para ir afinando el documento que ya está colgado en la página sobre reforma académica. Estamos un poco como aterrizando lo que está diciendo. Hoy estuvimos tratando de trabajar sobre el tema de cronograma, metodología e instancias decisorias. Y lo que hicimos en un primer momento fue hacer como una lista de mercado de los temas que vamos a abordar de la reforma.
Aquí ustedes van a ver un desorden porque estos son cosas que ya están en el documento que está colgado en la página. Esto aquí no hay ninguna novedad, sino que lo estamos organizando y llegando como unos acuerdos con los diferentes grupos de la comunidad de Saprissa. Entonces el primero de ellos es el de contexto externo. Tenemos unos documentos como transversales que son el CUE. Ustedes conocen el CUE, ¿sí? Bueno, no lo conocen, que sí. El reglamento académico, el reglamento estudiantil, el estatuto docente. El régimen académico, ¿conocen el régimen académico? Bueno, ya dijeron que no, entonces la idea es que lo vayamos a conocer, que lo revisen, porque sobre ese vamos a trabajar. El tema de bienestar universitario, que tiene que ver con la política integral de bienestar universitario. El tema de investigaciones, la articulación misional, es decir, entre los procesos de docencia, capacitación, asistencia técnica. El tema de la gestión y organización académica, si ustedes tuvieron el gusto y placer de haber escuchado al profesor Alejandro Lozano en su intervención de hace unas 3 semanas, él habló de este problema que es fundamental dentro de la estructura de la escuela. El tema de internacionalización, visto desde nosotros hacia afuera, es decir, cómo hacemos para ir a estudiar afuera, qué necesitamos para ir a estudiar afuera, o cómo hacemos esos intercambios en doble vida. Y el tema de planta docente, lo que hay, lo que se necesita y cómo actualizamos lo que hay. El tema de los egresados, la articulación de los programas, aquí lo que se refiere es las intensidades que deben tener unas asignaturas entre programas, es decir, una tecnología, si van a ver contabilidad pública, lo tienen que ver de alguna manera con una intensidad, el tema ya en el pregrado, pues en AP o en APT, en alguna especialización, en la maestría y en el doctorado, debe tener algunos énfasis diferentes a la hora de... Y unos niveles de complejidad, es que nosotros tenemos 3 especializaciones, una maestría en administración pública, los 2 programas y las tecnologías. Y cuando, por ejemplo, un estudiante ve el pensamiento administrativo, que ustedes conocen, y luego resulta que hay una asignatura llamada pensamiento administrativo en la maestría, y es sorpresa que aparece con la misma profundidad, casi los mismos temas, la misma, tanto que un egresado dice, bueno, yo para qué voy a la maestría si allá hay una repetición. Y no debiera ser así, porque los niveles de especialización y de maestría deben impedirse como niveles de mayor complejidad en los temas. Tanto es así que en algunas universidades, cuando, por ejemplo, alguien va a hacer la maestría de economía y no es economista, lo ponen a nivelar ciertas áreas, porque no van a empezar de cero, obviamente, sino que van a empezar de un nivel de complejidad para la cual él debe tener la competencia. Entonces, en eso tenemos que reflexionar con respecto a nuestra formación, y por eso está hablando de la manera de articulación de los programas. ¿Cómo articular eso? Y también, porque vamos a ver la posibilidad, que las hay todas, de cómo es posible ofrecer la doble titulación, no de doble titulación por doble programa de pre, sino doble titulación, por ejemplo, pregrado y maestría. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se articulará? Para que cuando salga una persona aquí, digamos, pueda demorar 6 años, ¿cierto? Pero sale con el título de pre y el título de pre. Esa manera de ejemplo para mostrarles de qué abordamos cuando decimos eso. El tema de financiero, es decir, de la financiación de los programas y sus actividades complementarias. El tema de infraestructura física, porque aquí estamos muy bien, a nivel territorial nos tenemos que revisar, direcciones territoriales y CETA. El tema de las mallas curriculares, ya les explico, ya les desagrego lo que tiene que ver con eso. Y hicimos, digamos, esto es como la lista de mercado que hicimos hoy, que vuelvo y repito, no está fuera del documento de reforma académica que está colgado en la web, o sea, aquí no hay nada. Tenemos unos insumos, que son los procesos de autoevaluación, los resultados en las pruebas Saber Pro. El año pasado se hizo un estudio con 7 direcciones territoriales sobre el estado de las guías académicas, la situación de las direcciones territoriales, el estudio de los profesores Esther Parra, que tiene que ver sobre todo con diagnósticos territoriales de la situación del administrador público o de la formación del administrador.
Tenemos el documento del profesor Molina, que fue el estado de la disciplina, el documento del profesor Lozano, que tiene que ver con la gestión académica, el documento que hizo la profesora Sandra Borda, que tiene que ver con relaciones internacionales, lo que tiene que ver con economía, hacienda pública, administración y contabilidad financiera. Todos estos documentos, los que están ya, digamos, socializados, mejor dicho, los estamos montando en la página una vez estén, digamos, leídos. Documentos, organizaciones públicas colombianas, derecho constitucional, ética, la revisión de los planes de estudios internacionales, es decir, en qué otras partes se están viendo y cómo se está viendo la administración pública, derecho contractual, desarrollo territorial. Hay un documento que tiene que ver con estudios sobre el papel de la ESAP en el posconflicto, la investigación sobre empleo público que está adelantando la Universidad de Los Ángeles para la ESAP, empleo público hecho por Ricardo Bonilla, actual secretario de Hacienda del Distrito, tema de la descentralización, una serie de estudios que han venido sacando a partir del Observatorio de Descentralización y Políticas Públicas, un documento del profesor André Noé Roth que se llama Programas en el ámbito de lo público. Entonces, esos son algunos de los insumos que tenemos para trabajar. Entonces, lo que hicimos hoy fue un poco priorizar el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a revisar es el tema del contexto externo. El contexto externo. Entonces, ¿qué necesitamos para definir, para establecer o el contexto externo que nos va a botar el perfil del egresado? Entonces, los planes de estudios externos, aquí lo que van a ver estas iniciales son de los responsables, de los docentes responsables del trabajo. Sí, Estela Agarrado. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. José Silva. Hay un documento que se está construyendo que se llama ¿Hacia dónde va el Estado colombiano? Es decir, ¿qué es lo que está demandando el Estado? Para ver nosotros cómo nos vemos ahí. Esto lo va a liderar el profesor Jorge Eliezer Fernández. Las dinámicas territoriales de lo local y lo regional con el profesor Mauricio Betancourt. El tema de internacionalización, globalización, lo va a coordinar la profesora Elcilón Barrera. Empleo público, el profesor Augusto Álvarez. El tema de egresados, el impacto de los egresados es lo que tenemos que hacer desde el grupo de mejoramiento académico y curricular. Finanzas públicas hacia el futuro por José Silva. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Cada uno de estos pequeños componentes va a desarrollar un documento que debe caracterizar, es decir, hablar sobre el fortalecimiento de los saberes y cómo esos documentos se ven reflejados o qué le aportan al perfil del egresado. Eso es lo primero que vamos a hacer, eso lo vamos a hacer de aquí al 15 de noviembre. Es decir, que el 15 de noviembre, le dijimos el 15, ¿no? El 14 lo vamos a entregar y el 15 vamos a hacer una jornada de socialización de esto. Esos son insumos para la construcción del perfil del egresado. Disculpa una pregunta. Ese trabajo que están haciendo los docentes, digamos, ¿hay manera de que algunos de los representantes o estudiantes que están hoy presentes podamos trabajar articuladamente con ellos? Pues porque son temas que digamos de alguna u otra manera pues también nosotros tenemos conocimiento, algunos trabajan en entidades públicas, entonces pues sería muy bueno que fuera un trabajo digamos articulado entre estudiantes y docentes. Entonces no sé si... Sí, entonces ahorita por eso ahorita hablamos de dónde vamos a empezar a participar y cómo lo vamos a hacer y quiénes podemos y quiénes no podemos. Por lo pronto estos son apenas documentos. Me hice cargo de hacer un trabajo sobre análisis comparado de los planes de estudios que tenemos en América Latina, con base en una información que ya tenemos, para poder mostrarles qué dictan en la Universidad Católica de Chile, qué hacemos nosotros, qué hacen en la Getúlio Vargas, qué hacen en la Universidad Autónoma de México, qué tanto nos parecemos y qué tanto no y por qué, ¿cierto? Si eso es posible, por ejemplo, que nos podamos poner a trabajar. Esos son documentos que no se pueden hacer a 20 manos, pues toca sentarse a alguien y trabajar y hacerlo, ¿cierto? Pero son documentos que van a servir de insumos y que, como dice Catalina, el 14 entregamos y la semana siguiente socializamos.
Y conversamos. retroalimentación. Ahora, si hay alguien que en particular, por ejemplo, diga, no, ya hemos trabajado sobre el asunto, yo tengo un trabajo sobre análisis comparado, gustoso. El profesor va a hacer una perspectiva sobre las finanzas públicas en Colombia. ¿Qué va a pasar en estos próximos 10 años con las finanzas, con la hacienda pública de este país? El profesor dice pues que tiene un ejercicio sobre la cosa. Porque nos importa mucho para saber en dónde vamos a ir a orientar también esa parte del plan de estudio. Lo que dice que hasta ahí no hemos hablado del plan de estudios, sino del contexto externo, que como dice Catalina, del contexto externo de qué, del contexto externo de la escuela, y particularmente del contexto externo de los procesos de formación. Así como vamos a hacer un trabajo interno, que en ese tienen ustedes necesariamente que participar, de diagnóstico de este plan de estudios y el de APT, tenemos que hacer un contexto externo y es, ¿cierto? ¿Para dónde va a ir la formación? Espere, miramos al Estado, ¿para dónde va? Porque para allá tenemos que ir, dado que nuestro sitio natural de trabajo futuro es el sector público, es el Estado. Entonces tenemos que mirarlo hoy, en qué va, en dónde anda, para ver para dónde vamos a cubrir nosotros nuestras expectativas laborales. Eso nos importa mucho. Y por eso es que está ahí hacia dónde va el Estado colombiano, pero no solamente desde el ámbito nacional, sino desde el ámbito territorial, que hay cantidad de retos en el orden departamental y en el orden municipal, a los cuales nosotros desde Bogotá no le ponemos mucho cuidado, pero los estudiantes del programa de Administración Pública Territorial le ponen un poco más de cuidado, pero necesitamos precisar cuál es el campo real. Entonces, a eso es a lo que se refiere Catalina cuando hablamos del contexto externo de la reforma de las mallas curriculares. Quiere decir que la reunión no ha terminado. Es decir, tenemos reunión el próximo jueves con los docentes. O sea que lo que les puedo decir, hasta donde los acuerdos que hemos logrado hasta ahí. Entonces, mientras los responsables hacen estos documentos, tendremos que ir haciendo o queremos iniciar un proceso de articulación misional. Es decir, entre la formación, lo que tiene que ver con investigación, cómo el proceso de capacitación y asistencia técnica retroalimenta el proceso de formación, porque en este momento, digamos, tenemos problemas de desarticulación. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí al 15 de noviembre son unas reuniones con las áreas misionales de la escuela para ver cómo vamos a trabajar el proceso, cómo los procesos misionales van a hablar entre sí. Entonces, la idea es que en esas reuniones van a estar los directivos académicos, es decir, el subdirector y los decanos, y los pares en cada área misional, llámese subdirección de proyecto institucional y subdirección de alto gobierno. Y el otro tema que vamos es el tema de las mallas curriculares. Digamos que lo importante de esto es que la reforma es integral. La reforma no solo va a tocar el programa de APT y AP, sino tiene que tocar los programas de tecnología, la AP, la APT y los posgrados. Entonces hay unos grandes acuerdos. Digamos, para poder trabajar las mallas curriculares tenemos que definir unos lineamientos curriculares, establecer mirar unas tendencias curriculares que se estén llevando a cabo, y para eso también tenemos, es decir, que este documento que está aquí, es el Estado colombiano, también nos va a alimentar el tema del trabajo de las mallas curriculares. Dentro de las mallas curriculares, plan de estudios, si lo quieren llamar, metodología, cómo vamos a mirar el tema de distancia tradicional, virtual y el tema presencial, las didácticas. Esto está, una vez tengamos también el perfil, podemos mirar qué es lo que necesitamos enseñar, incluir el componente de la segunda lengua dentro del proceso de formación, en la evaluación, los procesos de evaluación de aprendizaje, los sistemas de información y lo que tiene que ver con los recursos, ya sean la biblioteca, recursos de las actividades complementarias. Y aquí tienen un papel fundamental lo que hemos denominado las comunidades académicas. Miren que ya no estamos hablando de núcleos, comunidades académicas, donde se genere esa, no amarrados como en esos cursos, sino es un poco más. Para eso también, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es uno de los grupos o de las actividades en las que ustedes
nos van a ayudar. Nosotros necesitamos saber, digamos, uno de los grandes resultados que han sacado estos diagnósticos es que una cosa es lo que dice la guía de cátedra y otra cosa es lo que se dice en las aulas. Y digamos, en la guía de cátedra o durante los semestres estamos viendo las materias repetidas o los contenidos repetidos. ¿Sí? Es eso lo que hemos visto. Entonces, es lo que sabemos todos y demás, y es lo que se dice, pero no tenemos la documentación que nos permita verificar puntualmente dónde se están viendo esas repeticiones o esas multiplicidades. Entonces, vamos a trabajar por grupos focales, por semestres, por programa y por territorial. ¿Para qué? Para que nos digan dónde se están presentando estas multiplicidades o estas repeticiones de canciones. Y también vamos a preguntar en el proceso de formación que haya, primero todavía, segundo semestre en adelante, qué competencia han adquirido o qué competencias han adquirido de lo que se les vendió para entrar a estudiar. Perdón el término de vendió, los que se les ofreció, lo que ustedes ¿sí? asumieron cuando entraron a estudiar administración pública. Y lo mismo vamos a trabajar con grupos focales de egresados. Primero tenemos que trabajar con grupos que están, o sea, que son egresados del plan de estudios que ustedes están haciendo y de los otros planes de estudio. También vamos a preguntar el tema de las competencias que han adquirido. Ahí vamos. Vamos a tener qué herramientas, digamos, tenemos de difusión y de trabajo y demás. Pues en este momento en la página web se encuentran la mayoría de los documentos. Este trabajo se va a hacer de aquí a finalizar el semestre. Señor. Una pregunta o no sé, o sugerencia. Claro. Digamos, en este tema, o no sé si de pronto lo manejen en otro de los grupos de trabajo, sería bueno incluir la parte de la evaluación docente, porque la evaluación docente acá tiene un gran error, es que es general para todo mundo y no a todos los profesores los podemos calificar igual, y digamos que hubiera como un componente aplicado a la materia como tal, y sería excelente para poder, digamos trabajar eso y poderle hacer un control, no sé, semestral, anualmente a los docentes. Por el contenido del ítem de la guía de cátedra, es que debería hacerse la evaluación, porque los articulados hoy evaluamos es más cómo se comporta el profesor con el estudiante, más no el contenido propiamente Perfecto, listo. Por eso es que vamos a hablar de esa primera fase. Hoy estamos a 8 de octubre. Entonces, vamos a organizar trabajo al 9. Ay, todavía no. Yo me sentí un poquito muy joven, pero vamos a organizar trabajo del 9 de octubre, de mañana al 15 de diciembre. ¿Listo? Vamos a trabajar con ustedes. De mañana al 15 de diciembre, servir sobre el plan de estudio. Y eso en la segunda quincena de enero del 2015. ¿Listo? Entonces, la primera tarea que nos concierne absolutamente a todos, los que queremos participar, es la lectura de esos documentos, tenerlos, digamos, y también, por supuesto, aportar sobre ese documento, le falta tal cosa, tenemos tales observaciones. Esa es una tarea individual que no necesita organización, sino Articulación. la articulación y los comentarios en la página web, donde sea, y eso. Y además a aprender para poder participar. Yo quiero hacer una aclaración sobre eso. En estos momentos hay un link de reforma académica y hay algunos documentos. La idea es que estamos trabajando en un micrositio donde se vea más organizado el tema de los documentos. Porque a veces hay unas rutas, ustedes tal vez lo hicieron bien, pero a nivel territorial están un poco perdidos a la hora de la consulta de los documentos. Yo creo que, digamos que para ya empezar a llevar a cabo ese primer trabajo, lo que debemos empezar a hacer en este momento es empezar a establecer los mecanismos de participación de nosotros, de los docentes y de la parte administrativa, ¿no? De todo lo que es la comunidad educativa y la articulación entre nosotros, entre todos, para poder empezar a desarrollar un trabajo organizado y pues con buenos resultados. Entonces, en este momento lo pertinente es eso. Sí, y de pronto no sé si se pueda un cronograma. De aquí hasta el 15 de diciembre, ¿cierto? A la hora de
de hacer la otra fase que estamos diciendo, que es para que empieza la segunda quincena de enero, es por el lapso que hay de vacaciones para todo el mundo. Entonces, como maluco pedirles que vengan el 2 de enero, porque Claro, no lo van a hacer. no lo van a hacer. Entonces, les voy a decir de qué manera vamos a organizar. Con los profesores ya está, digamos, organizada la primera fase de trabajo. Fíjense que es trabajo. ¿Hay un cronograma de reuniones o, digamos, de metas? Ya, con los sí, docentes? cierto, ahí está, cierto. Y ya les digo además dónde vamos a estar, qué vamos a hacer. Entonces, esta primera fase de mirar el contexto externo para poder mirar para dónde vamos, está prevista, ya les dije que termina el de noviembre, el 15 de noviembre, más o menos. Hay algo profes, que les detallamos que creo que es importante ahí. Como yo estaba mirando esta cuestión de que nosotros no solamente debemos compararnos con las escuelas de administración de América Latina. Pero me estaba pensando, dije, estaba mirando los requisitos que pide el Ministerio de Educación para hacerlo de la acreditación. Entonces, por lo menos aquí yo no veo eso que se esté planteando, un estudio comparado entre las universidades de Colombia. ¿Cuál es nuestro factor diferencial de las demás? ¿Cuál es nuestro impacto y cómo ha sido nuestra trascendencia también en el desarrollo de nación? Porque es que eso también hay... Programas de administración pública. Digamos así, o sea, nosotros, ¿qué hemos hecho por el país? ¿Cómo nosotros aportamos ahí? ¿Cómo estamos nosotros ahora? ¿Hacia dónde vamos? También, pues yo creo que eso ya se está planteando, pero un poquito entrar en eso, o sea, mirar cómo está dentro de la relación de la educación en Colombia, porque es que el Ministerio de Educación también dice, cuando se dice o sea, que permita movilidad, él va a analizar los planes, ya los currículos, va a decir, bueno, pues en tal sector va a tener tal capacidad para... Sí, en este caso hacia afuera, pero también dice hacia el interior del país. Entonces tenemos que mirar el... Tiene que ver movilidad académica, también es interna y fuera. Sí, porque digamos, yo me estoy especializando un poquito más en esta cuestión de mallas curriculares y yo como ya tengo un esquema de cómo hacerlo. Y yo creo que toda esta discusión de la administración pública es un punto diferencial que nos va a llevar a establecer dentro de la malla curricular un elemento, ya es lo que llaman las comunidades, un elemento que sea de fundamentación, que es el valor propio que va a tener la escuela de eso, pero tiene que mirarse otro componente que es el que nos va a mirar con las demás universidades, los factores de intercambio hacia afuera, tanto del país como hacia afuera. Y aquí en esta otra cuestión no se incluyó algo que es muy importante y creo que se está dando por fuera y es la cuestión de la investigación. Por lo menos ahí no la veo yo. No, pero está dentro de la investigación allá. No, dentro de la malla curricular hay algo que no se está llevando directamente. Sí, sí, pero digamos dentro de los procesos de acá de la escuela. Pero como formación de los estudiantes no se está viendo que ya se vaya a reflejar hacia la malla curricular. Tranquilos, sí lo hemos previsto. Vamos a tratar de... ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en mallas curriculares? Por eso le dije plan de estudios no en este año. Sí. ¿Cierto? Porque ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un trabajo en el que nos vamos a invitar a ustedes a un taller específico de aprendizaje, como nosotros los profesores también lo vamos a hacer, sobre las tendencias curriculares modernas, orientadas por el Ministerio de Educación y por lo que dicta hoy la norma curricular, para que podamos estandarizar internacionalmente las estrategias de tipo curricular. Cuando a eso me estoy refiriendo es para que todos aprendamos, antes de ponernos a reformar el plan de estudios, por qué se ha de organizar un plan de estudios con un área fundamental, una área básica o fundamental y áreas de especialización, para que cuando digamos vamos a hacer trabajos de profundización todos sepamos que estamos hablando de lo mismo, que profundización no es un seminario ni una electiva, sino a lo mejor 2 años de trabajo en una determinada área, que cuando digamos que un seminario tiene 10 créditos y no 5, todos digamos si los tiene por tal sentido. O que podamos decir, mire, si una asignatura tiene un crédito, o 2 créditos, pero su relación es de 1 a 6, sepamos qué es eso de 1 a 6. Que podamos decir, una quiere decir una área, una hora de trabajo presencial, 6 de trabajo de campo, 3 de trabajo de campo, 2 de trabajo autónomo. Entonces, pero cuando todos tenemos que hacer un curso intensivo todos, para que podamos hablar de eso. Lo mismo que para hablar de competencias. Para que cuando digamos, ¿cierto? No, las competencias han de ser prioritariamente cognitivas y axiológicas, o tienen que ser comunicativas o sociales, sepamos todos de qué estamos hablando. Para que podamos decir, mire, el plan de estudios ha de ser por competencias, o por problemas, o por proyectos.
independientemente de los contenidos. En eso nos pusimos de acuerdo los profesores, en ilustrarnos, organizarnos, que después discutimos los contenidos, que en todo caso estamos haciendo estos documentos que nos pongan el estado del arte donde deben tener. Pero además vamos a hacer unas conversaciones, pero eso va a depender de este estudio de contexto, que nos digan, mire, hoy es importantísimo diferenciar gestión pública territorial de gestión urbana, porque la gestión de las ciudades hoy es un problema tan complejo que no la puede usted meter en 2 semanas y decir, salimos, ¿cierto? O estandarizar y decir que la gestión en el marco de las regulaciones que pone el Estado es esta y se acabó, como si fuera lo mismo Bogotá que Leticia Amazonas, o como si fuera lo mismo Bogotá que Palmira Valle o que Medellín. Eso requiere de otro tipo de trabajo, que incluso le llaman hoy la equística, ¿no? Entonces, pero tenemos que mirar, ¿cierto? Por eso, ¿cómo está el entorno para poder mirar ese tipo de cosas? Ahora, ese tipo de cosas no la podemos hacer ni ustedes, ni el profesor Orlando, ni yo. O sea, yo no me puedo sentar a decir, hola, ¿hacia dónde va el Estado colombiano? Pero yo también soy sabia y digo, ¿y cómo va hoy el estudio de la hacienda pública? ¿Y cómo va hoy la planeación? Que ahí nos falta ese tema de la planeación territorial y la planeación económica e institucional. ¿No? ¿Quiénes? Bueno, los que están en ese campo y trabajan en ese campo nos van a decir, en el orden del día hoy, y en el marco de la globalización, y en el ¿cómo van a oír la planeación? Hoy, ¿de qué se trabaja? ¿De qué temas se abordan? ¿De qué temas? Sin hablar de plan de estudio. Fíjense que todavía hay un trabajo grande sin hablar de plan. Miremos el contexto interno, que es para allá donde vamos, que les voy a decir. Antes de eso, yo quiero que primero determine, pues no sé, creo que todos queremos que primero se o sea, lo que sucede, lo que iba a decir Ferman, es que lo que nosotros necesitamos saber a ciencia cierta, cómo va a ser el mecanismo de participación de la comunidad, en este caso estudiantil, porque pues ya los docentes esta mañana definieron de pronto de una u otra manera, en un primer lapsus de espacio, cómo ellos van a entrar a participar, digamos ya tienen unos cronogramas organizados. ¿Qué es lo que sucede? Digamos aquí hay un grupo muy mínimo, hay una muestra de estudiantes de toda la que es la sede central, por decirlo así, pero pues obviamente faltan las 15 territoriales, faltan las 92 CETAPs, APT, egresados. Bueno, digamos egresados sería otro núcleo que entraría, digamos, a incidir, pero digamos concentrémonos, creo yo, en el mecanismo de participación de estudiantes, que la institucionalidad respalde ese mecanismo de que el estudiante sea escuchado, ¿sí? Y por otro lado que la docencia, digamos la área docente dentro de los cursos, porque pues uno tiene que también ver clases, materias, demás, muchos de los compañeros tienen eso, es qué espacios se van a brindar para que los estudiantes que tienen la motivación, tienen las ganas, ¿sí? Que realmente quieren aportarle algo a esta reforma académica, realmente estos estudiantes tengan esos espacios y no interfieran con sus clases, no interfieran con sus problemáticas, digamos ya directamente institucionales, sino que tengan sus espacios, o sea que realmente la decana diga, mira, nosotros hemos abordado desde la perspectiva de la reforma, pero ustedes pueden hacerlo desde acá, y que realmente se vea reflejado eso. Es lo que les voy a decir, pero no me permití. Bueno, antes, digamos, sin ánimo de interrumpir o frustrar, digamos, nada. A mí me parece que si bien es cierto que se ha hecho un buen trabajo en el tema de, digamos, intensificar los estudios con la emisión de documentos, a modo también de legitimar este proceso de reforma académica, nosotros, digamos, como lo decía mi compañero, pretendemos a través de los mecanismos de participación que la participación estudiantil no se limite únicamente a aprobar o no algo que ya esté, digamos, estipulado, ¿sí? De pronto, para plantearlo, es importante de pronto el tema de la participación estudiantil, el de los docentes y pues el de los funcionarios, pero pues también sería muy importante una claridad sobre los egresados o cómo participan ellos, porque pues realmente ellos son los que más han salido a estrellarse con el mundo o de pronto a aprovechar lo que han aprendido acá. Entonces sería clave también de pronto tener esa claridad frente al tema de la participación de los compañeros egresados. Muy bien, por eso es que habla aquí Catalina de los egresados de este plan de estudio.
y de que se van a organizar una serie de reuniones, incluso dice, propone algunos de egresados de este plan y de egresados del plan anterior, para que nos cuenten, pero nos toca hacer un trabajo súper organizado, para que hagan preguntas inteligentes, pertinentes, que nos cuenten la relación entre su formación y lo que fueron a encontrar en el mundo laboral. Pues más allá de las relaciones políticas y eso, cuando se presentaron, por ejemplo, a un concurso, cuando presentaron un proyecto y no le fallaron, cuando los contrataron en alguna entidad pública, en algún campo específico, ¿qué pasó? No sabía, me tocó aprender, eso no me enseñaron, en fin. Fíjense que sí lo hemos considerado, por eso lo del grupo focal. Entonces la propuesta. La primera propuesta, que por eso es que yo les digo que vamos a empezar por el interno. Por supuesto que este trabajo, que es un trabajo, por eso les digo, más bien académico, de sentarse a mirar y aquí cómo va la cosa y aquí cómo está la otra. Quienes crean que pueden ayudar a elaborar un documento de estos, nos lo van a decir a través del correo de Amanda. Ahora, aquí está Claudia, que la pueden conseguir, a Claudia la pueden conseguir ahí en uno de los cubículos de los profesores. ¿Y en el cuál? 2. En el 2. Y en el 2 está Amanda, para que le digan a Amanda en el correo. Miren, yo sí puedo participar en este tipo de documentos, elaborar con el profesor tal o cual, o yo puedo elaborar un documento paralelo a estos. Y le damos toda la difusión, ese como alguno de los documentos, porque nos van a ayudar muchísimo. Entonces, en esa parte académica y técnica, si alguien cree que puede ayudarnos, colaborar y abordar eso, pues entonces de manera individual, porque para eso no nos podemos sentar. A lo que es académico no es cuestión de alcen la mano los que creen que por aquí es, y no, sino toca trabajar. Bien, ahora bien, el plan de estudios nuestro tiene una serie de síntomas que ustedes nos han, de los cuales se han quejado de manera particular o grupal, o cuando se sientan a tomarse las cervezas, o cuando se reúnen al café y empiezan ustedes a hablar de una u otra asignatura, y entonces dicen cosas como estas: es que la materia que está dictando Parrado es la misma vaina que estaban dictando en organizaciones. Pero fíjense que repetí presupuesto y una cosa fue lo que hizo Santoyo y otra cosa lo que hizo el otro, totalmente distinto. Pero Parrado dicta pensamiento administrativo hace como 10 años con la misma bibliografía que te ¿no? Las mismas protocolos, las mismas preguntas, la misma vaina. Pero es que fíjense ustedes que ¿por qué yo tengo que ir a evaluación de proyectos con Cortés? Que solamente hace se dedica a que uno formule un proyecto y le mete toda la nota a la sustentación del proyecto. En cambio, si lo hace uno con fulanito, ahí va con cierto mediano y hace otro tipo de cosas. Aquí lo que dictan en finanzas puras, pura carreta. Aquí instrumentos de finanzas no nos han enseñado. Miren que el tipo de presupuesto vino y nos dijo de una vez que esta es una estructura presupuestaria. A uno no le han enseñado ni siquiera cuál es una cuenta T, pues para saber contabilidad general previo a ese tipo de trabajo. Hola, ¿y yo por qué puedo tomar evaluación de proyectos solo porque este es un sistema de créditos? Me metí ahí porque el horario se me acomodaba. Y luego fui a darme cuenta que eso no era, que yo no podía con eso, y ya no me pude salir y me jodí ahí y me rajé. Aquí nadie fue capaz de decirme que yo no podía hacer eso, aun cuando me lo permitiera el sistema. ¿Qué clase de inglés tan aburrido? Profesora, ¿me permite pasarme a francés? No, yo ya he pasado ahí con ese francés, eso es una locura, eso. Por lo menos déjeme pasar a inglés, que mire que estoy en 8º semestre y no he podido terminar con esas asignaturas. Y se nos está volviendo el idioma un estorbo y no un propósito en sí mismo de enseñar. En fin, todos esos síntomas necesitan ser organizados y sistematizados en un trabajo que nos permita superarlos en el nuevo plan de estudios. ¿Quién lo puede hacer? Nosotros. Ahora, como no se pueden sentar ustedes, porque si no nos empezamos a echar, ¿cierto? Y ahí nos va a un lado y para otro. Entonces nos vamos a comprometer a organizar unas preguntas ordenadoras
de ese tipo de trabajo. Vamos a hacerlo con ustedes, los que voluntariamente quieren, ustedes, más los estudiantes de sexto semestre o de quinto y los de décimo, como lo hacíamos hace unos años. Vamos a hacer ese trabajo. Con eso vamos a levantar unas matrices de trabajo que nos permitan empezar a establecer y a corregir problemas. ¿Cuáles problemas? En la huella curricular tenemos problemas de contenidos, problemas de impertinencia de algunas asignaturas, pero solo lo podemos hacer cuando tengamos una muy buena fuente robusta de información y de argumentación, que son ustedes. Si yo fuera y dijera que tengo los síntomas porque los veo y los percibo, voy a poner una materia que no existe para que no discutar. Movimientos sociales en América Latina, años 50. Todo el mundo pasando por ahí. Dice, pero ¿qué es esa vaina? Habla. Por lo menos déjenselo para los que quieran hablar de movimientos sociales y de no sé qué. Pero ¿qué tiene que ver eso con...? Pero eso solo es posible que lo digamos y lo conversemos. Fíjense que para eso no queremos encuesta. Queremos conversaciones argumentadas. ¿Cierto? Que me digan, ¿es pertinente el plan de estudios? No. Queremos eso que se llama entrevistas a profundidad. ¿Cierto? Y que se pueden hacer colectivas. Entonces, necesitamos eso como un insumo básico. Y no va a ser en una sola jornada, no alcanzamos. Nos toca organizar unas 2 o 3. Les vamos a proponer los tiempos y eso va a tener que ser, a propósito de la inquietud de Eduardo, los sábados. Nos vamos a proponer venir los sábados. Porque estamos terminando semestre. No puedo yo decirles, les voy a dar permiso, porque aunque fuera así, ¿cierto? Los que están participando de este taller tienen permiso académico, sí, pero se van atrasando. No puedo yo ir a decir al profesor, pues pongan una nota apreciativa porque es que él está aquí. No. Como no le puedo decir a ningún profesor, dejen la clase, profesor, y dedíquese. Nos tocó con todo. Entonces les voy a proponer los sábados. Ahorita miramos con Catalina y con Claudia a ver los sábados lo más rápido posible para que podamos ir saliendo de esa. Pero eso es un tema, fíjense que es un tema que nos va a abarcar más de un sábado. Y es organizadito, puesto ahí, con tiempos y todo para que podamos discernir. ¿Listo? Pues digamos que con los voluntarios lo de los sábados se podría, pero como la profesora Parrado dice que con los de quinto y décimo se les va a hacer también como, bueno, es una entrevista, eso. Digamos que en eso sí sería bueno, por ejemplo, que se sacara una hora y que se hablara con un profesor, pues que digamos que le interese y que también le concierna, digamos, según la materia, y se pueda sacar esa 1 o 2 horas porque... O sea, nosotros hemos tenido, por ejemplo, los representantes hemos tenido el problema de que la gente no participa o participa un porcentaje, yo creo que no supera el 5%. Entonces, mientras que si se hace dentro porque de una u otra manera, si se deja todo para los sábados, la gente no va a venir. Por ejemplo, en el correo que ustedes enviaron invitándonos al día de hoy, un estudiante, no sé, decía que por qué lo hacían en semana de receso. Pues el que está interesado viene, ¿sí? Y era el espacio más propicio. Exactamente, pero digamos lo de la entrevista sí sería bueno pues sacar un día. Está muy bien, tomamos porque es que hay otra tarea simultánea que hay que hacer. Nosotros tenemos 5 reglamentos estudiantiles. Fíjense que estas son paralelas a ambas. Con un comportamiento creciente de derechos de petición, tutelas, y una buena parte de ellas tienen que ver con vacíos tanto de interpretación como vacío mismo de las normas, o porque se contraponen unas con otras, o porque no, ustedes no se imaginan. Eso nosotros que operamos con los reglamentos, pero otro drama tienen ustedes que los padecen. Necesitamos hacer un trabajo previo que lo vamos a hacer a través de la coordinación de la doctora Claudia Pino, que es abogada y nos está ayudando con esto para organizar y actualizar esos planes, pero no, esos reglamentos, pero nos vamos a poner en esta etapa de diagnóstico, y esta etapa de diagnóstico tiene 4 fuentes. Una, los consejos, comité curricular, para que vean el tiempo que le hemos dedicado a discernir sobre asuntos de estudiantes con respecto a los reglamentos. Es una cosa impresionante, que debieran aplicarse casi que automáticamente.
pero como el reglamento dice, por ejemplo, les voy a poner un solo ejemplo para que vean lo de que sean las redacciones y la importancia que tiene eso. Dice el reglamento que podrá adoptarse, que podrá hacerse la opción de grado cuando haya tomado el 95%, es que el 90% del plan de estudios. Y le meten, como dice que el 90% le meten los 10 créditos de la opción de grado. Les digo, pero ¿cómo se les ocurre si lo que están diciendo es que para tomar la opción de grado es el 90%? Hace por como dice que el plan de estudios. Y el plan de estudios incorpora la opción de grado. ¿Qué locura es eso? Me han tocado por este ladito, entonces dejémosles por lo menos 5 créditos. Nos ha tocado por este otro, todo con agüitas tibias, ¿cierto? Lo que llamaría Klaus Hoffing la estrategia infralegal, por debajo, pues, sin que se salga uno del asunto. Solo para ponerles un ejemplo. Vamos a hacer entonces un taller también organizado, quizá por ítems en los reglamentos, para mirar con ustedes dónde encontramos las fallas más protuberantes. Amén de que tenemos ya una de principio. Nosotros dijimos que nuestro plan de estudios es por operador, nunca con esos créditos, nominalmente. Por eso es que nos da lo mismo, tienen la misma intensidad horaria. Sí. Una materia que tiene 2 créditos con una que tiene 4, con otra que tiene la misma, salvo los seminarios terminales que llamamos. Sí. Y en la ley está reglamentado de otra manera porque nosotros hemos estado trabajando los documentos y ahí especifica la cantidad de horas y adicional a eso dicen el trabajo autónomo más el trabajo acompañado y ese depende y tiene ciertas profundidades y eso toca reformarlo también. Si eso lo hubiéramos tenido claro, pero de verdad claro institucionalmente, no había pasado lo que está pasando con APT. Es que cuando el PT le están dando 32 horas, son 32 horas de tutoría. Se supone que las otras 32 es de trabajo autónomo. Pero el trabajo autónomo, que esa es otra tarea de larguito plazo, pero que hay que hacerlo, implica elaboración de material del profesor para que el otro haga el trabajo autónomo. Es que usted no lo puede decir, va a leer 4 capítulos, venga y eso no es ninguna elaboración. Entonces, hacen falta las unidades didácticas y completarlas para que el estudiante, por ejemplo, ¿cierto? Vea lo mismo que ver de presencial, solo que no lo vea a través de la relación directa con el profesor, sino mediada por ese tipo de instrumentos didácticos. Pero eso es necesario explicitarlo y ahora que estamos en reforma, hacerlo. ¿Cierto? Y hacer ese trabajo para que el profesor de planta, por ejemplo, que trabaja en las sedes territoriales, no crea que él es un profesor de fin de semana. No, es un profesor de todo el tiempo, incluso que no debiera necesitar clase el fin de semana, pero que está desarrollando las unidades didácticas de su área entre semana y que incluso son distribuidas con los otros profesores, discutidas, evaluadas y actualizadas. Aquí para hacer un módulo es peor que la Constitución del 86. Esto hay que... y dura más que el bombril. Eso para actualizar eso son décadas. Tenemos que buscar formas digitales, modernas de ir actualizando. Y eso requiere trabajo permanente de profesores y de profesores que sepan de pedagogía. Hay que ver los ladrillos que hay de algunos de los módulos que tienen los muchachos, que eso no es sino abrir como por castigo, castigado, pues a leer el módulo de problemática pública colombiana, ¿no? ¿Ve? Entonces ahí hay un trabajo enorme que hacer, pero para que hagamos ese trabajo de una manera más conducente se requiere de trabajo, fíjense que el diagnóstico es fundamental y la fuente fundamental son ustedes. Eso ya les dije, con respecto a cómo nos vamos a organizar para empezar a mirar qué pasó con el plan de estudios y para ver qué ha estado pasando con los reglamentos académicos. Les sugiero también previamente, si quieren, recojan los reglamentos, mírenlos ustedes y ayúdenos a mirar, mire, aquí hay unos problemas enormes en esto. Vamos a trabajar, vamos a organizar con Claudia, ¿cierto? La forma de reuniones y de contactos y los documentos que vamos a sacar, eso sí, la subdirección académica, ¿cierto? Y ustedes, para que les mostremos a toda la comunidad aquí donde están los problemas más protuberantes de los reglamentos.
Aquí, escucho. No, primero, aquí el joven que me había alzado la mano. Sí, profe, digamos, si usted mira aquí, en esta cuestión de lo académico también vamos a articular lo que tiene que ver con extensión. Es que esta parte es muy importante, digamos, yo soy partidario de que la escuela a largo plazo debe llegar a tener una capacidad de un sostenimiento, porque es que nosotros tenemos una característica aquí que esto tiene mucha cuestión de política, pero también en el Estado muchas veces que yo he ido a los municipios y llego a otros secretarios y me dicen, no, pero es que la SAM no me brinda tal cosa. Y uno encuentra que esos funcionarios se van a otras universidades a pagar cursos de extensión, diplomados, cursos libres, no sé qué, lo que sea, y ellos pagan cualquier cantidad de plata. Encontraba yo que pagan hasta 3, 4 millones de pesos por un simple cursito, porque dicen, no, es que necesitamos específicamente hacer esto. Entonces yo miro que aquí, por lo menos, hay unos vacíos que yo digo, el estudio va a ser muy grande, y uno va a encontrar que se pueden armar muchas comunidades académicas que va a cambiar eso. Entonces hay unas cosas que, digamos, el estudiante no las puede aprender, o las que así las aprende, puede tener una extensión un poco más para profundizar en detalle de eso, una especialización, que esos son los, diría yo, que se debería articular con el proceso de la extensión, cursos libres y además, o sea, en esa otra parte. Otra cuestión es que mirar que cuando se van a construir los reglamentos, uno puede decir, bueno, la cuestión de ingreso, costos, pagos, toda esa cuestión. El ingreso hay una cuestión que se va a discutir bastante, si examen, la inducción, la permanencia y la salida. Listo, pero digamos aquí, dentro de estos planes de estudio, yo creo que deberíamos ser cuidadosos y va a ser un espacio que va a quedar mientras tanto los reglamentos vacíos, porque hay que mirar la cuestión de créditos y cómo va a ser el procedimiento para desarrollar esa malla curricular. Eso va a ser un vacío mientras tanto del reglamento. O sea, eso hay que dejarlo ahí y hasta en tanto no se construya esto, no se puede ir a llenar eso otro. Yo creo que lo otro ya puede uno articular ya. Bienestar universitario y investigación, que una de las cosas que yo te digo acá y es que eso yo creo que a veces toca dar palo también, pero es convertir obligatorio las publicaciones. Los estudiantes no están produciendo y lo he hecho, yo he llamado la atención muchas veces acá. El estudiante no está dedicado a construir documentos, a investigar, a profundizar en eso. Y eso está desde lo que ella dice, la autonomía y la cuestión de uno mismo investigar, formular su propia cátedra de uno mismo. Y eso hay que hacerlo desde investigación. Es un síntoma de un problema que es mucho más profundo y que por eso nos ha tocado mirar. Sí, miren una cosa, un profesor desestimula la escritura cada vez más porque al profesor no le pagamos más allá de la cátedra entonces al profesor muchas veces para evitar trabajo, porque es que si yo le pongo un trabajo para ir a estudiantes, yo tengo la experiencia, no tengo ni siquiera que duro 2 días, que normalmente son los fines de semana. Uno no tiene ni fiestas ni sábado y domingo de amigar de eso. ¿Quién le paga eso? ¿La escuela no la paga? Entonces el profesor ha empezado a hacer trabajo más bien de trabajo en clase o parciales orales o ese tipo de cosas para ir evitando trabajo, ahí sí como diría más trabajo no pagado, socialmente necesario. Entonces, créanme que sí lo hemos pensado, lo hemos mirado, pero si me dejan, yo termino de esas partes donde vamos a trabajar ahorita y después hablamos de los daños. ¿Te parece? Sí. No, pues es que nosotros hemos tenido dificultades para conseguir los reglamentos anteriores porque precisamente con Nelson y con Eduardo planteamos trabajarlo. Nos dicen que en el normograma no están todos. Entonces, está el del 2005, está el del 2008, está el APC del 2008 que es otro reglamento, pero falta el de ciencias políticas, que era el anterior. Ese que está. Sería bueno, digamos, en el escenario de esa reforma académica, subir todos los reglamentos que existen. O sea, los que ustedes están. Reglamentos científicos actuales. Es para poder hacer los paralelos de lo que podría. Y no sé si te podamos dar un correo, por lo menos de los representantes, para que haya una comunicación directa entre nosotros, porque pues eso, digamos, es claro que hay documentos que se pueden compartir abiertamente a todo el mundo, pero hay documentos que digamos, los podemos manejar el grupo de los que estamos, porque nosotros ya creamos un grupo pequeño en el que estamos trabajando los documentos, entonces digamos que haya como un contacto directo entre ella y nosotros. ¿Sabes cuál es? Pues el de Carla y el mío, creo. ¿Se llama? El mío, pues el mío. No, el general. No, se llama Reforma Académica.
No, porque ese es uno, porque hay otros compañeros que no son, por eso es que no, que los suban a preferible que sea que cada quien los baje y los trabaje. Sí, me parece mejor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sí sería bueno? De pronto que socialices tu email y que nosotros los representantes podamos contactarte. Eso sí ya sé, pero los documentos yo estoy de acuerdo que sean públicos. Profe, y otra cuestión, que es un poco compleja en este caso. Sí, profe, yo creo que hay algo que sí nos preocupa a nosotros todos y es que mirar actualmente el PUE, uno mira y cuando va a Bienestar o a otra oficina dice, no, es que nosotros nos guiamos por allá. Pero yo lo que en realidad me he dado cuenta es que esa cuestión no tiene un carácter vinculante. Entonces llega y es priorizando, pero nunca están aplicando lo que se puede. Entonces, una de las cosas que yo creo que pedimos es que ese documento sea elevado a un carácter de política general a través de un acuerdo de directivas. Pero es que eso solamente es un documento ahí, no tiene nada que... Pero es la carta de navegación. Sí, dice eso, pero cuando uno vaya no dice, ni siquiera se está citando... Por eso, por eso es tan importante el tema de la articulación. Sí, pero yo digo, o sea, para que cada cosa se quede construido, se lleve al consejo directivo y quede como un reglamento allá, que aquí dependerá de todo. Es que tiene acuerdo del consejo directivo. Lo que hay que mirar es... Por eso es que estamos realizando, porque está por un lado desarticulado, como decía, y por el otro lado se volvió reiterativo con el régimen académico, que también tenemos regímenes. Entonces tenemos plan de desarrollo, PUE, régimen académico, sistema de gestión de calidad, el estatuto docente, y todavía hay circulares y acuerdos y no sé qué de reglamentaciones chiquitas, poquitas y eso. Por eso se volvió eso un caos que necesita organizarse. Tiene toda la razón. Eso también sería bueno que lo subieran ahí para uno poder ir mirando. Hay unos que no tengo y por eso cuando intenté mirar a ver qué era, que se contradicen mucho, aquí he peleado por eso también. Por eso está pero que lo suban no también. Yo creo que avancemos. ¿Cómo hacer? O sea, ¿qué es lo que ustedes han planteado? Porque todavía no lo han podido decir. O sea, que tú lo hagas. Y ahí sí nosotros miramos esos mecanismos, si podemos aportar algo más. Eso, bueno, listo. Entonces, esos dos aspectos hay que trabajarlos de manera simultánea. Tanto la diagnóstico del plan de estudios, y cuando estoy hablando del plan de estudios es el de AP y el de APT. Que en el APT vamos a hacer también esos talleres que se organizarán sábados, de aquí a terminar, por lo menos de aquí al 15 de noviembre, que entre todos tengamos unos documentos. A su vez, y esto sí toca de manera individual, el día que nosotros colguemos sobre contexto, tenemos que leerlo. Ustedes me dicen a través de aquí, ¿cierto? Venga, lo discutimos, venga, miramos este documento, venga, ¿cierto? Si nos avisan previamente a través de Amanda, pues nos ponemos de acuerdo y también conversamos sobre ese o sobre cualquier otro documento en el que ustedes se reúnan y nos digan, mire, tenemos una preocupación con este documento porque tal cosa o por tal otra, o pudiera mejorarse porque tal eso, pero eso va a depender de cuánta lectura puedan hacer ustedes y de cuánta capacidad de organización y de demanda. Esto lo que tiene es tiempo en cantidades. Hay unos profesores y algunos estudiantes que tienen una preocupación. ¿Quién va a decidir, quién va a intervenir en las decisiones cuando se diga cuál es el plan de estudios que va a quedar, cuál es el reglamento, cuál es la política? Y entonces yo me pongo a pensar, pero ¿por qué esa pregunta, si esa pregunta de bulto se resuelve sola? ¿Quién decide? ¿Quién trabaja? ¿Quién pone el documento? Porque a los otros les toca responder al documento. Y normalmente la gente responde muy poco, porque lee poco. ¿Quién va a sancionar finalmente un nuevo plan de estudios? Pues el Consejo Directivo, previo concepto del Consejo Académico. ¿Ustedes creen que alguna vez un Consejo Académico, aquí o en Changal, se va a declarar en sesión permanente una semana para discutir el detalle, mirarse aquí el detalle? Si eso ya viene trabajado, ¿cierto? Lo que hacen normalmente es sancionarlo, una discusión más, una discusión menos, una sesión, 2, 3 sesiones, pero terminan sancionando. ¿Quién decidió?
Pues quien finalmente puso las letras en el documento. Lo mismo pasa en las burocracias que dicen, es que el presidente sanciona después de que los otros han hecho el trabajo, y eso cuando uno pone la letra, ¿quién decide? ¿Quiénes trabajan? Entonces, también les pido que en ese trabajo que no sea coequipero, pero que es para todos, ¿cierto? Vengan, intervengan, trabajen, por eso les dije, si previo o después que se difundan, ustedes tienen otra conversación, otra discusión que dar con respecto a algún documento de estos, bienvenidos. Y cuando les estoy diciendo es que haya otro trabajo simultáneo que hay que hacer. Ya hay un trabajo previo con respecto a lo que podría ser bienestar universitario. Y la persona que nos ha ayudado a hacer ese trabajo previo, que es un documento para discutir, para discernir, para ampliar, ha hecho algún tipo de contacto con algunos de ustedes, ha hecho entrevistas, ha hecho unas encuestas con las sedes territoriales y ha percibido, es una percepción que puede ser mejorada acá sobre cuáles son los problemas protuberantes de bienestar. Pero además la persona que nos hizo tiene la ventaja de saber qué es realmente bienestar. Aquí tenemos otra cosa que es necesario que discernamos también y lo podamos discutir. Por supuesto que los recursos son escasos, pero tampoco tenemos que discernir varias cosas. Que tenemos programas con 3 modalidades. Que todos los programas con las 3 modalidades deben tener bienestar, pero un bienestar diferenciado. Porque si ustedes son un estudiante virtual, que en las especializaciones tenemos varios, cada vez puede decir, y disponemos de médico, de odontólogo, de rutas y rutas para rutas virtuales, ¿cierto? Y disponemos, ha de considerarse cuál es el bienestar que le compete a ese tipo de programas. Lo mismo a quienes tienen lo que llamamos distancia tradicional. Hay cosas que son de toda la comunidad y hay otras, ¿cierto? Y es distinto a quienes permanecen aquí durante la semana, distintos los del diurno, distintos los del nocturno, de manera diferenciada. Esto es una cuestión de equidad, digamos. No podemos ser iguales ante lo que es desigual, en términos de permanencia y metodología. Yo un día les ofrecí a los estudiantes de Administración Pública Territorial aquí un curso libre sobre matemáticas para estudiantes que se les dificultan la matemática. No puedo ir ninguno, porque ¿a qué horas? Sábado y domingo aquí metidos en sus materias. Entonces yo les propuse incluso que si 6 de la tarde, que si 7 de la noche el día domingo, que si... ¡No! Y así que terminan de odiarla. Bueno, entonces tenemos que percibir eso. La otra cosa con bienestar, que también a esto los invito a que me ayuden a organizar, es ustedes. Ayúdenme ustedes a mirar cuáles son los focos, los grupos focales para organizar esto. Es que nosotros hacemos mucho evento, vamos suponiendo que los recursos son escasos, ¿cierto? Y poca formación. Yo vivo aterrada de los poquitos estudiantes que se integran al grupo de danzas, al tango, la misma pareja siempre, ya casi son profesionales, pero no lo ven. A la halterofilia, saber qué es lo que pasa, si eso no es, si es otro tipo de expectativas culturales deportivas, cuáles son los mejores horarios, cuáles son, eso que ustedes sienten y me dicen que si es mejor bueno mirar para el cielo, que por eso no va a ser voleibol, yo compartiría esa decisión, pero no, sé que hay personas que quieren hacer este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que la escuela pague lo que paga por natación? Se inscriben un junto de personas y va uno a la piscina y no han llegado sino 10. A mí me confundieron. Y a la 4ª clase ya no van a ir. Sí, sino que digamos ahí también les falta organización, porque si bienestar unitario, bienestar de eso, pues cancélelo y... Quiero es que me cuenten qué es lo que pasa, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. Porque quiero y que hagamos un documentico bien estructurado, bien, ¿cierto? Y para que demandemos más, pues que el mundo es lleno, ¿cierto? Porque aquí demandamos que sí, que la verdad, que deben tal cosa, que deben tal otra, que los encuentros, que esto, que el bienestar, que no sé qué. Y hay otro tipo de bienestar que nos está haciendo falta, pero que necesitamos un trabajo mucho más importante. Y es lo que tiene que ver
con la deserción causada por situaciones económicas. Primero tenemos que establecer de cuánto es el porcentaje causada por eso, distinto a la pérdida por notas. Normalmente las estudiantes que nos representan a ustedes en los comités curriculares nos viven diciendo que los estudiantes pierden por razones económicas o razones psicológicas y que nosotros tenemos que establecer cuáles son las razones psicológicas para que ustedes no estudien, pierdan en consecuencia. Hasta ese extremo no, que lo vuelven una caricatura. Pero sí es cierto que aquí hay problemas económicos, problemas actitudinales, problemas comportamentales, problemas de vocación, problemas de droga, ¿cierto? De alcohol, de soledad, ¿cierto? Que si bien no es, a veces me parece, sobre todo con algunos jóvenes muchachos, que hay como una depresión generacional, ¿cierto? Porque les dice uno, hola, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con la lectura? Nada, es que medio pereza. Sí, pero que hubo, que vea que tiene la oportunidad, le queda una última nota, pero se me la deja panero. Pero que no, nada, ni a las buenas, ni nada. Y desertan. Tenemos que mirar todo eso en bienestar. Desertan de una asignatura una vez, pierden una vez. Se van fresquísimos. El otro día a uno le daba angustia, si sacaba un 2, tengo que sacar esa materia adelante, o me tengo que meter 24 horas porque eso no lo puedo perder. No, apenas. La vemos, yo creo que vaya. Un curso vocacional. Todos esos son tipos de trabajo que requieren de equipos especializados. Yo solamente veo los síntomas, ¿cierto? Que nos puedan mostrar. ¿Y qué podemos hacer? Hay unas cosas que se nos escapan, porque es que la escuela no tiene todo el bienestar integrado, ese que debiera el Estado, dicen ustedes. Pero, y hablando de recursos, siempre hay que priorizarlos, porque normalmente serán escasos. Así nos aumentaran el presupuesto el año entrante y de manera sucesiva, que eso es un poco la idea. Pero necesitamos de ustedes que nos logren ayudar, con base en ese documento, porque no partamos de cero, a mejorar y decir, bueno, las líneas, y vamos a tener que priorizar en el corto plazo, podemos hacer tal cosa, en el mediano plazo, a 5 años, a 10 años, bienestar debería ser tal cosa. ¿Cierto? Pero a mí sí me gustaría, ¿cómo me gustaría que ustedes salieran con una competencia de tipo cultural? Digamos, aprendí a tocar guitarra en la escuela. Hice parte de los coros, descubrí mi buena voz, aunque es cierto. Menos mal que por la escuela pasé, de pronto matemáticas no me fue bien, pero bueno, aprendí a nada. Bueno, ese tipo de cosas. Pero vean que si llegamos a eso también sería bueno que la escuela, digamos que dentro de sus fines que están contemplados también tenga un componente de formación política fuerte, o sea, lo que es el discurso la oratoria. Se habla sobre las cátedras artistas, que es lo que estamos explicando también. Hay algo que yo he notado, es que somos, digamos que no un gran porcentaje dentro de la comunidad estudiantil, pero sí somos muchos pues los que aspiramos a hacer, digamos, representación. Y yo he notado que acá, pues, digamos que liderazgo político. Sí, la formación que tenemos acá, y desde el inicio de la carrera, pues hace falta ese componente, porque pues, o sea, si uno va a ir, por ejemplo, en el externado, allá está otra escuela de gobierno, en los Andes también, y pues nosotros no nos debemos comparar con ellos, pero sí también mirar qué es lo que se está haciendo. Pero miren, no se puede estudiar, y generalmente es algo que yo quiero traer, porque lo he notado con los compañeros egresados que ya con los que he hablado de diálogo, y no es por nada, pero yo siempre noto cierto tono de fracaso. Y es porque ellos llegan hablando pues fuertemente de que tenemos mucho conocimiento, de que estamos muy por encima de cualquier otra profesión pues, en temas públicos,
pero cuando uno los mira y uno les dice, bueno, ¿y usted qué, a quién ha que mejor ubicado ha visto y todo eso? Dicen, son muy poquitos, él sabe de tal y tal, pero a nosotros nos toca muy duro y que no sé qué, que nos toca hacer fila y todo eso. Entonces, lo estaba diciendo por ahí uno hoy. Entonces, me parece que esa parte es para trabajar. La autoestima, que también es muy importante. ¿Y qué hay? Pero espérense. En orden. Es que yo estoy viendo la palabra. Desde hace rato, sí. Perdónenme, es que yo por el lado izquierdo apenas. Sí. Mentira. Empieza la cara. No, varias cositas. Yo me tengo que reiterar algo que ustedes ya han mencionado, compañeros, es que aquí no está ni siquiera el 1% de los estudiantes, ¿sí? En eso, pues, entonces yo insisto en la propuesta que lancé el otro día, o más bien lo que propuse el otro día, el jueves, en el auditorio, es que se haga una jornada de socialización en qué va la reforma académica, ¿sí? Así como se nos hizo el otro día, el jueves, porque... No, pues es que nosotros lo sabemos, muchachos, pero es que la gran cantidad de esos que andan especulando, que tú misma has dicho que andan especulando mucho, entonces pues cuidado, saldemos esa contradicción, ¿sí? Entonces vuelvo y reitero, ojalá se haga una jornada de socialización donde se diga, esto es lo que tenemos, no hay documento, que ya se lo he escuchado 2 veces a la señora decana, donde se digan pues todas estas particularidades, porque es que la mayoría de los estudiantes no saben qué está pasando, ¿sí? Y yo creo que toca informarse, que se haga pues un paneo de lo que está pasando. Espera una primera cosita, cuando dije no hay documento, es que no hay documento finalizado. Exacto, a eso me refiero. ¿Qué está la evidencia? Sí, que hay insumos. Sí, eso es lo que los estudiantes deberían saber, ¿sí? Pero con eso, ese día, el jueves, hablábamos incluso del tema de los idiomas, ¿sí? A mí me gustaría saber qué pasó con una reunión que su merced nos dijo iba a tener al día siguiente con los docentes de idiomas, ya que pues tocamos el tema. Otra cosita es que aquí se me ha generado una confusión mental, y es que se dice que esto es como un estado del arte de dónde está la administración pública hasta el momento, ¿sí? Entonces a mí me gustaría conocer el diagnóstico de la escuela para, a partir del cual se plantea una reforma académica, porque es que pues uno tiene que saber qué es lo que tiene para reformarlo, o si no, pues si uno no conoce lo que tiene, pues cómo sabe si toca reformarlo o no toca reformarlo. Aquí está. Entonces, pues a mí me gustaría saber un documento donde uno se diga, pues esto es lo que tenemos, así se diga lo que ya se ha dicho, pues en voz, pero esto es lo que pasa, tenemos estos problemas con los reglamentos, tenemos estos problemas con el régimen académico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues trabajar sobre el aire sí es un tanto complicado. Porque es que se insistió en que no es porque se está haciendo mal las cosas, sino porque lo estamos haciendo bien, pero se pueden hacer mejor, decía el director el otro día. Sí. Bueno, y yo les comentaba a los compañeros en la reunión del lunes que yo notaba, no, ni siquiera yo, uno de los compañeros notaba un cierto... bueno, que en la etapa decisoria, ¿sí?, hay 2 comités, comité consultivo y comité técnico, si no estoy mal, ¿sí?, en donde los estudiantes, según entendí, solo tienen una representación, que es la representante del consejo curricular, ¿sí? No. Académico. Eso, académico. Y la curricular también. Aquí presente, nocturno. Y después de eso, los que vienen, ellos son los que deciden la reforma, ¿sí? Incluso el documento lo dice. ¿Sí? Ellos son los que dicen esto se puede, esto no se puede, y ahí yo creo que toda la participación, confío en la buena voluntad de los que van a hacer eso, pero sí he presentado que ahí puede eliminarse toda la participación que se puede hacer. Toda la construcción de los estudiantes se puede estar eliminando ahí. ¿Sí? Incluso ese día hablamos de que íbamos a pedir, y pues desmiéntanme si estoy mintiendo, compañeros, que íbamos a pedir que se tuviera más representación estudiantil en esos núcleos que iban a ser al final definitivamente los que deciden, ¿sí? Eso por ese lado.
Bueno, interviniendo un poquito en lo que el compañero acaba de decir, en el segundo punto, él decía lo de la información. Sería bueno, digamos, articularnos entre las dos partes, bien sea con Carla o conmigo, y hacer una especie, que Carla de por sí muy juiciosa ya lo hizo, boletines informativos de una, máximo 2 hojas, donde se diga en qué vamos, y se reparta, por dicho, por todos los medios, Facebook, correo, página, todo. Y que el segundo punto, espera, se me olvidó lo que iba a decir. ¿Tú qué fue lo que dijiste ahorita en lo último? Sí. Digamos, es preocupante que en el Consejo Académico, o sea, digamos que en la decisión final solo se tenga en cuenta el Consejo Académico, o sea, Carla, porque digamos hay temas lo que es bienestar universitario y comité curricular nocturno, entonces sería bueno que no tuvieran en cuenta un solo representante estudiantil, sino los concernientes al tema para la toma de la decisión. Vuelvo y digo, en el proceso, ¿cierto? En el proceso, ¿quiénes son los que han diciendo? Los que vamos consolidando los documentos y las cosas, o sea, invitadísima, y le diría a la directora, invitemos 4 o 5 estudiantes el día que empiecen las sesiones, ¿cierto? No van a poder hacer más de lo que ya se hizo en el proceso. Es en el proceso donde debemos participar, no en el documento final a ver cuántos van a alzar la mano porque se apruebe, porque definitivamente es ahí. Miren, ni yo decido en el comité, yo en el comité, en el consejo docente, en el consejo académico, en condición mexicana soy invitada y por tanto no voto. Pero porque por lo menos seamos invitados, porque por ejemplo yo personalmente no he tenido la primera reunión y creo que otros representantes tampoco la hemos tenido. ¿En dónde? Comité curricular nocturno y mi compañera que es proyección institucional. Entonces, comité curricular, no lo he tenido, pero por supuesto que los invitamos, ustedes son de comité curricular. Es que no he tenido comité curricular, por eso no los hemos convocado. Pero por supuesto que tan pronto los haya, que soy yo quien presido los comités curriculares. ¿Y cuál es? Proyección institucional. Se reúne cada 3 meses, entonces deben estar en hora de convocar. Sí, yo me he comunicado, pues digamos, porque considero, y teniendo en cuenta que digamos de los comités que hablaba el compañero, no, si quieres, prosigue antes de que pierda la idea. No, digo eso nada más ahí por si algo. Ojalá me equivoque. Y junto a lo del diagnóstico que se me hace fundamental para la participación de los diferentes estamentos, a mí me gustaría saber cuál es el cronograma de la reforma. ¿Sí? Hasta donde yo sabía no había cronograma, pero el subdirector académico en una de las conferencias, charlas que se hizo el lunes, dio unos datos, y era que una fase iba hasta el 10 de noviembre, una fecha hasta el 15 de noviembre, después que se iban a tener unos documentos para el 7, después para el 2015 se iba a desarrollar otras cosas. ¿Sí? Entonces a mí me gustaría saber cuál es el cronograma en concreto que se va a manejar para la reforma, porque si no también estamos trabajando sobre el aire. ¿Sí? Mire, lo vamos a puntualizar lo ajustamos y por supuesto se los entregamos. Por favor. Y puntualizar en lo que yo creo es esta reunión, y es en la metodología, o bueno, el cómo va a participar el estudiante, no solo nosotros los 17 que estamos aquí reunidos, sino los estudiantes en el proceso de reforma académica, porque pues esta reunión tenía la necesidad de que es para eso, y pues concretemos también en eso porque se está haciendo noche y no quiero que... Ya les dije. Sí. Construyendo todos. Salvo que haya otra mejor idea, coméntenmela, porque ya les dije. En las 3 partes donde vamos a trabajar este año, les dije que vamos a enviarle los días de trabajo, estamos recogiendo sus correos, porque yo no veo otra que esa. Y por supuesto, y los demás voluntarios que se vayan plegando, van viniendo a las diferentes actividades, y vamos a hacer actividades ordenadas, ya les dije, con objetivos específicos, con preguntas específicas y con documentos que van a quedar firmados de la participación de ustedes y la nuestra. Si me dicen que hay otra forma que pueda ayudar a enriquecer, lo que sí no podemos hacer, el tiempo no nos lo da, y ustedes no tienen el tiempo, y no es muy útil, es que organicemos 30 comités, 20 comisiones, 8, ¿cierto? Sentémonos a hacer lo que ustedes suelen decir, mesas de trabajo, cuando ni siquiera, cuando alguno de ustedes convoca, van. Sí, aquí la niña que tenía la palabra.
la niña, Eduardo, y aquí está. Bueno, digamos, hay un aspecto que a mí me parece muy importante, pues tanto como estudiante y también como representante de proyección institucional, que está muy articulado, y es el tema, digamos, de la pertinencia de estos documentos frente a los temas de la reforma académica. Entonces, digamos, cómo previo, durante y posterior a la realización de estos documentos, se van, digamos, incluyendo o extrayendo temáticas que consideremos o no importantes. Porque, por ejemplo, nosotros, pues, del grupo que estamos hablando ahorita, y hemos venido haciendo, digamos, ya un trabajo juicioso de revisar algunos de los documentos. Entonces, yo personalmente, pues, me enfoqué en uno que fue el tema de desarrollos y tendencias del profesor Jesús Molina. Y, digamos, me parece muy interesante porque él hace una propuesta respecto también al tema de un espacio para el administrador público en una formación ética, ¿sí? Y también, digamos, eso está muy relacionado con un tema que nosotros hemos tratado en nuestro grupo, pues como estudiantes, que es el tema tanto del perfil del egresado como la cátedra zapista como el consultorio del administrador público. Y de pronto yo veo que el tema del consultorio del administrador público no se está de pronto tocando. Como hace parte de la malla curricular, pero justamente en ese diagnóstico que estamos diciendo, es que nos tendrá que contar qué está pasando, por qué es poquito, es mucho, están equivocados, es absolutamente útil, habría que extender en el tiempo, en fin. Sí, el tema de función de grado, eso. Si la monografía debería ir, si no debería, en fin. ¿Ves? Que hay altísimo trabajo que hacer. Y yo digo también unas herramientas, o digamos no hablar de herramientas, sino unos contenidos mínimos que debe desarrollar cada asignatura. Porque eso es fundamental para poder... Porque así como es importante para nosotros, en lo que el plan de estudio se refiere, por supuesto que para la escuela es muy importante saber qué es lo que está pasando, la percepción que ustedes tienen con respecto a los semilleros, a los grupos en formación, la cantidad de problemas que ha habido, y que sistematizados todos y con una actitud proactiva de esto podía mejorarse de esta manera, le va a ayudar muchísimo porque está trabajando junto con otros profesores sobre un nuevo sistema de investigación. Le vamos a hacer partícipe de este tipo de inquietudes para que vea también la forma de vincularnos al trabajo investigativo. Y por último, que pena una pregunta, es más como porque quiero aclarar la duda, ¿cómo está haciendo el tema de la investigación del empleo público que está adelantando la Universidad de los Andes? La escuela estableció unos lineamientos para esa investigación, ¿dónde podemos tener el acceso, digamos, para...? Yo les contaba también a los profesores, todavía no tenemos porque están en ese trabajo. Ese trabajo está 2 años. Y esa fue una convocatoria que se hizo a través de Colciencias, porque el marco referencial de Colciencias es un poco mirar el empleo público. Sin embargo, hablé con Pablo Sanabria, que es el coordinador de la Universidad de las Andes de este proyecto. Está muy dispuesto a venir cuando queramos, porque podemos hacer una conferencia sobre empleo público y a entregarnos los estados de avance sobre el proyecto, que es absolutamente importante. Y dijimos de Ricardo Bonilla, porque es que Ricardo Bonilla, que fue profesor mío en la Nacional, lo vi el otro día, el año pasado, con algunos datos sobre empleo público en el distrito, que me parecieron, digamos, muy importantes. Todo esto lo estoy buscando, pero no he podido hacer contacto con él para que venga y nos cuente el empleo público en el distrito. La otra fue Carlos Moreno, que es el presidente de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es también egresado de esta escuela, gran amigo nuestro, y digamos con el corazón todavía puesto por esta facultad. Quien nos comentaba ayer, podemos volver a invitarlo para que hablemos sobre qué pasa con el empleo público a propósito de los concursos. Y una de las cosas que nos decía es que cada vez participan menos los administradores públicos en los concursos públicos que se hacen a través de las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y también nos contaba con alguna preocupación que cada vez pasan menos los concursos.
es un síntoma para nosotros que tenemos que averiguar cuál es la causa. Si es que la formación no es congruente con lo que exigen esas convocatorias que a su vez salen que están haciendo las organizaciones públicas. Pero eso merita de alguien que se dedique. Es que para todo no tengo personas. Yo tengo, digamos, muchos voluntarios para reuniones, para discusiones, pero incluso con los profesores. Pero ¿quién hace ese documento? A ver, ¿quién se siente? Todos voltean a mirar para... ¿no? Entonces yo no puedo tampoco mirar a Catalina, que es cierto que estamos, ¿cierto? O decirle a Claudia, este documento también, y este otro también, y este otro. Estamos haciendo un trabajo sobre el perfil del egresado, que tiene que ver también sobre dónde labora. ¿Dónde es que labora? Ese trabajo sí lo estamos haciendo. Pero es un trabajo que tendrá resultados en la primera quincena de diciembre. Porque yo considero que el resultado de ese trabajo es lo más enriquecedor para el tema de las prácticas de los estudiantes. Porque digamos, bueno, yo trabajo en el sector público y conozco muchos compañeros egresados de acá que lo hacen, incluso compañeros que trabajan, que estudian actualmente, que también son servidores públicos, y el tema es que a veces a la escuela, por lo menos a mí me ha pasado, o al egresado de la SAP se le ve más como un técnico que como para ocupar cargos de pronto de mayor nivel, y no tanto por unas competencias, sino también por la proyección que tiene la SAP, ¿sí? Por las investigaciones que salen de acá, por la acreditación en sí misma, ¿sí? Entonces es fortalecer todo eso a través de ese tipo de ejercicios. La reunión de idiomas. Sí, efectivamente la tuve. Pero le contesto, Isa, ¿cierto? Sí, Eduardo, y le contesto, claro. Para ir definiendo, digamos, el tema metodológico, digamos que yo como propuesta digo que para dejar claridades, y porque la historia lo demanda en muchos casos, porque uno sabe cómo pasa con este tipo de situaciones. Uno, que digamos, de lo que se está discutiendo hoy, aquí, primero quede en un acto, que sea público, y sí, yo sé que ella, la compañera, lo está grabando, pero exactamente, uno se encarga de publicitar ese tipo de cosas porque yo siempre lo hago, ¿sí? A mí me encanta publicitar ese tipo de cosas, que a mí me gusta que la gente participe y lo haga con transparencia. Y otra cosa, cuando digamos se lleguen ya en los espacios ya de trabajo, que se organicen las personas y que presenten las propuestas, ¿sí? Y que al mismo tiempo eso sea visible para toda la comunidad, para evitar esos sesgos de que es que aquí solamente hay un grupo que está apoyando a la administración, que no sé qué, que sí sé cuándo, que bla, que bla, sino para que dejar eso público y que la gente diga que aquí puede participar el que quiera, pero que llegue con propuestas, que sea puntual, que siempre quede claro de que aquí puede llegar cualquier persona a aportar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay unos antecedentes bastante que yo he conocido de que es que, pero es que ese grupo es el que es amigo de no sé qué, ¿sí? O sea, con Luz Estela yo tengo una relación estrictamente académica, nada más de amistad ni nada de eso, porque es que... Los antecedentes que provocó la carta. No ha habido profesor distinto de, digamos, a los idiomas, más defensor, porque aquí se imparte idioma para una segunda competencia, que sea realmente una segunda lengua que yo, pero que lo hagamos aquí, porque yo sé que con mucha dificultad pagan la matrícula de los estudiantes como para ir a pagar el curso que vale, en el Consejo Británico 60 horas vale 1.200.000, 60 horas, un nivel, yo sé. He sido yo la que ha llamado la atención una y otra vez a los estudiantes, aprovecho, pero he también percibido más con el francés, déjenme responder en inglés, más con el francés que con el inglés, más con el inglés que con el francés, que no se llega como a ningún lado, incluso con un cierto aburrimiento de muchos, ¿cierto? Entonces, a eso hay que ponerle un propósito claro de aprendizaje, de lo que llaman los profesores las 4 estrategias comunicativas, que de verdad uno salga hablando. Ahora, ¿quién no puede probar las notas internas? No. Los exámenes que uno presenta por fuera, cuando le pongan el B1 y uno o alcanzó el B2 pues, o alcanzó un nivel importante de todo,
Hoy se presentó para una beca, perfecto, no como nos ha pasado con gran dolor de algunos egresados que pasan toda la parte de conocimientos y técnica para ir a una beca en Francia y se rajan el idioma. Queremos eso. Por coincidencia también lo quiere la directora. Los profesores en el barco de Nietzsche, sobre todo la profesora Imelda y la profesora Sandra, nos propusieron una programación de cursos escalonados para llegar a ese propósito de aprendizaje real de la segunda ley. Yo llamé a una persona que conozco en la Universidad de La Sabana y le dije, profesora Nora Braya, ella que coordina ya los idiomas, segundo coordinado, porque ya no coordina, para toda la universidad, le dije, profesora, ¿cómo se hace para introducir, digamos, la segunda lengua y que los estudiantes sí salgan? Entonces digo, la universidad está dispuesta a proponerles una política y a acompañarlos en una política. Le dije, yo no quiero que me traiga cursos, porque eso no tiene sentido. Pues aquí tenemos profesores y podemos tener una mejor infraestructura, pero que nos diga cómo podría hacer eso para que el estudiante aprenda, porque vino a la Universidad de La Sabana y toda la propuesta que, como les dije, cuando quieran pueden verla, si es que quieren en aras de eso, por favor. Me llamó María Cristina Falla un día, que además es mi buena amiga y a tanto aprecio le tengo. Ve que estoy preocupada porque además han dicho allá en la dirección que tal vez sea posible contratar francés a través de la Alianza Francesa. Y yo le dije a María Cristina, aquí estuvo el embajador, y fue cuando nos contó el embajador, qué lástima que los muchachos de aquí no pasen por la falta de suficiencia en el francés, no pasen las becas, que además son muy buenas y no sé qué. Y nos ofreció abiertamente, dice, no, cuando quieran iremos a ver la manera, si quieren y si es posible, y si la escuela puede, porque es que eso vale. ¿Cierto? Mandar los muchachos a la Alianza Francesa. Uno al principio dice que yo estudio en la Alianza Francesa de mi propio pecunio, cada nivel, que no es de 60, es de 42 solos, vale 570.000, me costó el último. 670 vale con el libro y ese tipo de cosas. Para trabajar 4 horas los sábados. ¿Cierto? Pero eso se quedó en una conversación, entre otras cosas, porque no hace falta sino mirar el impacto de meter 12.000 estudiantes a la alianza. Estamos hablando de AP y APT. Entonces no era más que una conversación que se la dije también a María Cristina Falla. Pero los profesores de idiomas me habían invitado 2 meses atrás a una reunión de ellos para que volviera y les explicara. Y volví y les dije, llamamos a la Universidad de La Sabana no para que nos hagan los cursos, sino para que nos proponga la política y no sé qué. Ahí está el documento. Estuvimos con otros profesores oyendo el documento, no pasó de eso. Ahí está la propuesta de qué, de una política para acompañarnos a organizar eso, si es que lo vamos a organizar. Los profesores dicen, y nos lo mostraron ayer, tienen otra. Por eso déjenme terminar la respuesta, con eso no quiero que discutamos más sobre el asunto. Y fui a la reunión a la que yo los convoqué. La primera reclamo que les hice a los profesores de idiomas, con ustedes hablé, salvo que cuando yo hablo ustedes no me crean. Y les dije que, en segundo lugar, yo dije en el día que hicimos la socialización de la reforma, que podríamos ver la posibilidad, así como suele decir Catalina, en el pensando aquí, podemos ver la posibilidad para no llenar el plan de estudios de créditos, porque no podemos tener 280 créditos, ¿cierto? De meter los idiomas en el currículo, que es distinto al plan de estudios. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen la obligación de ver el idioma de los diferentes niveles y en el, digamos, por poner algún semestre, y en el 7º semestre les hacen un primer examen general. El que no pase ese examen no puede continuar hasta que lo pase. Estoy en el pensado, hablando de eso. Y para graduarse hay que tener ahí sí, mínimo el B1 en francés y el TAP en inglés. Y la escuela va a dar todo ese proceso. Con eso, digamos,
Lo puede uno enseñar sin atiborrar un plan de estudios de créditos y sin que eso genere una evaluación y una nota semestral, sino que genera una condición necesaria de competencia en un nivel y una condición de competencia final antes de graduarse. Eso lo dije ayer. María C. no estaba ese día porque estaba enferma. Eso lo dije en el auditorio público, grabado, de todo. Eso fue lo que convirtió en una tormenta lo que apenas era un bien usual. Y le dije a los profesores en esa reunión, si yo hablé de manera abierta, si no ha habido documento alguno, como les contesté en el derecho de petición, que fue fácil contestarlo, que dónde están los contratos que tienen, no hay contratos, que dónde están los lineamientos para que con otros convenios, no hay convenios, dónde está el programa que tienen por ahí de segunda lengua, no existe programa. Nada, estamos en el momento de pensar, y entonces, ¿por qué se les ocurre hacer semejante escándalo? Y haber llevado a los estudiantes una noche, ¿cierto? Decir, que arriba los profesores que nos van a quitar el salario, que nos van a... Y el profesor Juan Carlos diciéndome a mí que a él no lo podían por devallar, de mandarlo de instructor de la Alianza Francesa, porque eso no era sino un instituto de que están colgadas las estrellas, sin que me dio un trabajo de astronomía. Pero esas no son las preguntas de la ciencia, diputado. Preguntas de la ciencia son preguntas sobre lo que no se sabe, porque se sabe que hay, que se ha contestado, que se ha respondido. Pero bueno, amén de eso, es necesario volver a la investigación un asunto concomitante a la formación, sin que se nos vuelva ese episodio de un proyecto, de problemas de gestión académica. No, eso tiene que ser una cosa más natural, más naturalizada dentro de nuestros programas, ¿cierto? Menos contractual, que esa también se nos ha vuelto un problema, que si no es a través del semillero que le den 90 pesos, que le regalen una grabadora, que le regalen... No, eso tiene que ser parte del programa hasta tal punto tan natural como cuando un profesor viene y me dice, me voy a llevar a los muchachos para pasar la ciudad, que vamos a ir a hablar con el alcalde, sí, señores, bienestar, que el bus, y que... ¿Cierto? O sea, y no... que necesito un contrato, que necesito un acta, que una resolución, que un reglamento, no, que me pueda decir, nos organizamos de esta manera, ¿cierto? Y estos niños que van trabajando sobre esto van pasando a ser senior y luego serán junior, y eso no serán todos, porque pues no todos la vocación no es para todos. Entonces, por eso es que la del pensador, ustedes han visto el pensador de Rodin, la escultura española, ¿cierto? Que está inclinada pensando